Toro reproductor, en hato de cría, que debe tener. El objetivo del toro, en la ganadería, es que cumpla funciones importantes. Por esta razón, la selección debe ser analizada, con el fin de lograr los objetivos de la ganadería. El toro es de mucha importancia en las ganaderías. En un hato de cría, el toro determina la funcionalidad a largo plazo del negocio ganadero. El toro es el desarrollador de una base cría, junto con la base materna, que este bovino tiene, son factores determinantes al momento de desarrollar durabilidad y permanencia en los hatos ganaderos. La ganadería bovina es un negocio que exige paciencia y disciplina, razones que deben ser la base para que el productor no exija inmediatez en los procesos. La ganadería bovina es una labor de largo plazo que se desarrolla de generación tras generación. El intervalo generacional en bovinos es el más corto de todas las especies que se explotan en beneficio del hombre. Por esta razón, es muy importante que los toros reproductores que se han usado sean bovinos registrados, con respaldo genealógico, y que haya sido probado en madres, abuelas y bisabuelas. Si en el hato ganadero, un solo toro reproductor está pareando a las vacas, el 50% de los genes serán de este ejemplar. El siguiente 25% de los genes proceden del abuelo de este reproductor, el 12.5% son genes del bisabuelo, y el restante 6.25% proceden de los genes del tatarabuelo de este toro. Por esto, si redondeamos esta cifra, el impacto genético que tiene la selección de un buen o mal toro reproductor es muy importante dentro de una ganadería. La selección de un excelente toro reproductor con calidad productiva, eficiencia y genética debe ser uno de los objetivos primordiales de las ganaderías que se dedican a la cría. Actualmente, el productor ganadero cuenta con herramientas que facilitan el proceso de selección, como las pruebas genómicas y los perfiles cárnicos, maternos y de carcasa, con el objetivo de ser más exactos en la selección y guía para estos ejemplares. La mala selección de un toro para los hatos de cría afecta de forma inimaginable la economía de la empresa ganadera, debido a que este toro no cumple con la funcionalidad y, en vez de ganancia, genera pérdidas importantes. En la selección del toro, el productor ganadero debe idealizar que un buen toro va a lograr cubrir de 25 a 30 vacas o novillas, por lo que se convierte en una forma de pagarse solo en el primer año. Podemos concluir que, a más pesos, al momento del destete, más ingresos se generan para la actividad ganadera y mejores reemplazos. Por lo tal, el objetivo debe ser que generación tras generación queden las mejores terneras y vacas, para que la empresa ganadera sea cada vez más fuerte y más prepotente genéticamente.